yo me di cuenta de que estaba siendo víctima de violencia de género digital cuando recibo una amenaza de muerte por un dispositivo móvil. Yo me di cuenta de que fui víctima de violencia de género digital tiempo después de haber denunciado, porque cuando denuncié solamente violencia física. Desconocía en ese momento que existían otro tipo de denuncias y con el tiempo me di cuenta de que había sido víctima de violencia de género digital analizando todas las cosas que le había hecho, como fiscalizar mi teléfono móvil, vigilar el WhatsApp, escuchar siempre con quien hablaba, acusarme en todo momento de mantener conversaciones con otros hombres. Y fue entonces cuando yo me di cuenta de que existía esta violencia y de que la había sufrido sin saberlo. La primera vez que me di cuenta que estaba siendo investigada o víctima de violencia digital, que prefiero llamarlo como que estaba siendo investigada, que es como yo me sentía en ese momento, fue precisamente una noche que yo me desperté a la mañana siguiente y vi que había hecho un pantallazo con mi móvil, hecho a las 3 de la mañana, una conversación con una amiga mía. Y eso era que él se despertaba por la noche, me cogía el móvil, no porque yo le haya dado la contraseña, sino porque obviamente él me veía meter el patrón en la contraseña y leía conversaciones no solo con amigos, por celos, sino también con amigas, porque dicho de su boca, él me decía que yo había secretos que a él no le quería contar y le contaba a mis amigas y que él tenía pues derecho a saberlos. Y en ese momento que yo me di cuenta que él accedía a mi móvil sin yo darle permiso, y él sabía que yo lo sabía y pues no le dejé, sino que de una manera u otra seguí con él, pues cada vez era más continuo y más normal que él tuviera acceso a mi móvil. Es verdad que delante mío no lo hacía, porque yo le paraba o ponía mala cara, pero en momentos que a lo mejor yo estaba en el baño, estaba dormida o no estaba, sí que lo hacía. Incluso llegó a hacer en varias ocasiones el que yo tenía mi ordenador con el WhatsApp web accesible en mi ordenador, y él, estando yo de viaje o con mis amigas, cogía mi ordenador y se metía, ya que no tenía acceso a mi móvil, se metía con el ordenador a ver todas las conversaciones. Y por supuesto que a borrar conversaciones, e incluso ahora que ya ha pasado un año me he enterado que también llamaba a amigos míos amenazándoles, diciéndoles que no me volviesen a escribir y que me dejasen en paz, cuando a lo mejor llevaba sin hablar con estas personas meses o muchísimo tiempo. El agresor ejercía esta violencia por este medio. Se aprovecha de que sabe que estoy sola, que es el primer día que se lleva a mis hijos y que puedo tener miedo. Ejercía esta violencia sobre mí, cogiendo mi teléfono sin permiso, revisando mis conversaciones de WhatsApp, invadiendo completamente mi intimidad en todo momento, porque él estaba completamente convencido de que yo hablaba sobre todo con otros hombres, cosa que no era cierta. Era un acoso constante el que ejercía sobre mí, porque era como una necesidad que él tenía de tenerlo todo bajo control, de tenerme a mí bajo control, y una de las herramientas que utilizaba era mi teléfono. La violencia digital, como más o menos estoy poniendo los ejemplos, la ejercía, pues eso, invadiéndome la privacidad, e incluso me acuerdo una vez en concreto que él se puso muy violento y muy enfadado conmigo porque yo había buscado viajes en general, lugares de viajes, no para hacer ningún viaje, sino
porque me gusta buscar cosas de viajes y ciudades diferentes, y él se montó, él me revisaba las búsquedas de Google, no solo recientes, sino que accedía al historial de búsqueda, lo sé, porque estas búsquedas yo las hice a lo mejor un mes antes, y él me habló de estas búsquedas que yo ni me acordaba de ellas, y él me reconoció que las había visto en el historial de búsquedas de Google, y le sirvió pues para enfadarse mucho, y pues la cosa acabó muy mal y muy violenta, porque él decía que yo buscaba viajes para irme con otra persona, no con él. También accedí al correo electrónico y me decía que accedía al correo electrónico porque yo borraba conversaciones de WhatsApp, evidentemente, según él, que nunca he borrado nada, y que borraba correos de fines de semana que a lo mejor me había escapado con alguna persona y no tenía ningún correo, y entonces eso le enfadaba porque no encontraba ningún correo. No es que no los encontrase, sino que esos correos no existían. Pero él se inventaba pues que yo borraba los correos de haberme ido de fin de semana. Entonces, evidentemente, buscaba también en elementos enviados, en elementos eliminados. Bueno, llegaba a rincones de mi correo electrónico, que por supuestísimo de WhatsApp, de Instagram, que yo creo que a día de hoy no sé acceder. También controlaba muchísimo los seguidores, hablando de Instagram, que yo tenía en Instagram. Si me subían o me bajaban, si yo seguía a alguien o le dejaba de seguir, se obsesionó con decirme que me subían los seguidores porque me había abierto la aplicación Tinder, y no sé muy bien qué tiene que ver, pero él me decía que me subían los seguidores pues porque tenía Tinder y por eso me seguía la gente. Y evidentemente también se conocía a todas y cada una de las personas que yo seguía en Instagram. No solo me refiero de saber el número de personas que yo seguía, sino saber a quién seguía. Y si yo a lo mejor había conocido a alguien, sea chica o chico, antes de yo contarle que a lo mejor había agregado a una amiga nueva, él ya lo sabía porque se conocía perfectamente las personas que yo tenía en las redes sociales. Me llegó a decir también que la culpa era mía de darle acceso a mi móvil, aunque como os he dicho yo nunca le di ninguna contraseña, me las cogió él todas porque no cambié las contraseñas. Entonces, al no cambiar las contraseñas, yo le estaba dando un acceso porque yo sabía que él era celoso, pues para que se pusiese más celoso todavía, aunque repito que es que no había absolutamente nada y era todo buscar pues donde no había, y encima al no haber, él me decía que no había porque yo había borrado conversaciones o correos electrónicos. Pues me siento con rabia, con miedo, con impotencia, con la sensación de que no avanza, de que la justicia es lenta. Me sentía, en aquel momento en el que no era consciente de que estaba siendo víctima de esta violencia, me sentía mal, porque no entendía esa obsesión con que yo le estaba siendo infiel, y me sentía muy poca cosa. Me sentía débil, me sentía humillada, pero era más fácil el dejar que él viese que no había nada, a estar peleando para que no tocara mi móvil, porque eso automáticamente degeneraba en una paliza, en una bronca, pero vamos, siempre solía degenerar en agresiones físicas. Entonces, cometías el error de dejar que hiciera lo que quisiera, error de supervivencia, ¿no? El dejar que hiciera lo que quisiera para evitar tener una agresión física. Me sentía muy mal porque entraba en un bucle de que yo sí que me sentía muchísimas veces responsable de no saber cómo hacerle entender que yo no ni le engañaba ni le ocultaba nada, y si ocultaba ciertas cosas a lo mejor es porque eran secretos o pensamientos íntimos de mis amigas que él no tenía por qué leer. Al final, evidentemente, con el tiempo me he dado cuenta que hiciera lo que hiciera, la violencia iba a estar ahí, el acoso iba a estar ahí, que es algo que tampoco he nombrado.
Yo a veces me iba a casa de mis padres, porque mis padres viven fuera, y a veces estaba con mis padres, no estaba pendiente en el móvil, o a veces estaba a lo mejor con el móvil, con WhatsApp, hablando con alguna amiga. Cuando él me veía conectada y no estaba ya no solo hablando con él, sino dentro de su conversación, él lo que hacía era mandarme pues mensajes, WhatsApps, y si veía que no los abría en el momento, que no salía, digamos, el clic azul, sabía que estaba hablando con otra persona, entonces ya pues se volvía loco y podía llegar a llamarme 20 veces en 10 minutos porque estaba metida en WhatsApp y no estaba hablando con él y quería saber con quién y de qué estaba hablando. No solo cuando me veía en WhatsApp, sino que él no se creía que yo estuviese con mis padres y no tuviese el móvil cerca. Cuando mis padres, como he dicho, viven fuera y cuando estoy con ellos procuro estar 100% con ellos, no estar distraída con el móvil. Entonces, si a lo mejor pasaba media hora o una hora y yo no había estado con el móvil, a mí me creaba unos nervios horribles, pues porque a lo mejor me lo había dejado en casa, me creaba unos nervios y una sensación de malestar el saber que iba a coger el móvil y a lo mejor iba a tener 60 llamadas perdidas y que me iba a caer una bronca tremenda de no haber estado pendiente del móvil, porque claro, el no estar yo pendiente del móvil y el no cogerle las llamadas en el momento, ahí le creaba una ansiedad y un malestar del cual a mí me hacía responsable. Cuando creo que lo sano es poder estar, aunque sea una hora, sin tener que tener conversaciones por teléfono, que es algo de lo cual también me sentía culpable, que me decía que como novios que éramos teníamos que estar hablando, cuando no estábamos en persona juntos, hablando por lo menos todas las horas del día, aunque no sea una conversación de media hora, pero que todas las horas del día, pues que yo tenía que estar contándole pues qué estaba haciendo, con quién estaba, qué había comido, y que no era normal que yo no quisiera saber eso de él, porque eso era que no me preocupaba por él. Cosa que además era mentira, vaya, yo creo que yo le escribía a ver cómo estaba y demás. También lo que me hacía cuando no le contestaba al momento o no le contestaba cuando él quería, me mandaba fotos suyas con la cara descolocada, como que le estaba dando un ataque de ansiedad. Incluso me ha mandado fotos de pastillas o de droga, diciéndome que el hecho de que yo no le conteste al móvil en el momento, mira lo que me haces hacer, que sabes que me descontrolo si no me haces caso, sabes que me descontrolo si no estás conmigo. Eso cuando estábamos separados, que estábamos separados a lo mejor un día al mes, porque claro, él no estaba bien cuando yo me iba. Persona, como os he dicho, a lo mejor él no me cogía el móvil cuando yo estaba presente, pero cuando más lo hacía era por la noche, y el hecho de cogerme el móvil, revisarlo y no encontrar nada le hacía pensar que yo yo borraba las conversaciones, que era algo que le cabreaba muchísimo, y me despertaba pues de madrugada muchas veces, pues o tirándome de la cama o bueno, pues encendiendo la luz y no me dejaba dormir toda la noche. Que esto es algo que yo he contado además a la policía y no se quiso recoger en la denuncia porque me dijeron que ya era suficiente con los episodios de violencia física que había vivido, y yo además en ese momento tampoco era consciente de que el acoso que yo sufría por el móvil de manera presencial cuando estábamos juntos o de manera telemática cuando nos separábamos también era parte de violencia. Y sí, denuncio en primera instancia, no denuncio porque me encuentro sola por la noche con mis hijos y bueno, mi primera preocupación es que mis hijos estén bien y se encuentren seguros. Entonces me los llevo a casa cuando sé que están bien. En segunda instancia sí que denuncio la situación porque ya no puedo más y ya no quiero dejar pasar esas situaciones. Lo que denuncié fue violencia de género. En comisaría sí que conté lo que hacía. En aquel momento nadie le dio importancia cuando lo conté. No,
creo que lo pasaron por alto. Es que yo sí que conté que muchas de las agresiones también eran porque él estaba obsesionado con que yo por el móvil hablaba con otros hombres y estaba constantemente revisando el móvil. De hecho, el día en el que yo denuncié, yo estaba jugando a un juego en el móvil y él vino primero porque pensaba que yo estaba hablando con alguien por el móvil, y cuando vio que no, me acusó de estar grabando con el móvil. O sea, todo se centró en el teléfono, pero no se reflejó en ningún momento. Si yo denunciar lo que es el tema de la violencia física, que es lo más evidente, más claro, porque yo tuve partes de lesiones y era más evidente, pero como he dicho, una vez en la comisaría yo relaté varios episodios como estos, incluso más, porque era todo más reciente, y no quisieron recogerlo, no quisieron o no vieron que era muy relevante recoger esto en la denuncia, por lo que en mi denuncia en comisaría todos estos episodios, incluso yo tenía las conversaciones de WhatsApp en las que él reconocía que había habido abusos sexuales y había habido abusos físicos. Yo las tenía, las quise presentar en la denuncia y me dijeron que no hacía falta. También tenía todas las llamadas que recibía al cabo del día y tampoco las quisieron recoger. Sí, la situación llega a juicio. Bueno, después de 2 años, la policía científica llega a la conclusión de que los móviles son de muy mala calidad y que no hay información. Pero en el juicio se nombra que esa amenaza ha sido vista por un juez de violencia, un juez de instrucción, un fiscal y los abogados de las partes. Entonces, la amenaza se sabe que está ahí y por eso se me pone una orden de alejamiento, le ponen a él, una orden de alejamiento hacia mí de 500 metros. Yo llegué a juicio por violencia física. En ese juicio se me dio una orden de alejamiento y unas medidas de régimen de visitas con mi hija. Hoy volvería a denunciar, pero lo volvería a denunciar todo, sabiendo, como sé, que existe la violencia de género digital. Volvería a denunciar violencia física, violencia sexual, violencia económica y sí denunciaría violencia de género digital. Sí que llegué a juicio por la violencia física. Tuvimos un acuerdo antes de entrar a juicio en el cual se firmó la sentencia y se me puso la orden de protección, pero insisto que el tema de la violencia digital yo era totalmente desconocía la violencia digital, no era consciente ni de que la estaba sufriendo. Para mí era parte del maltrato y ahora con el tiempo he entendido que muchas veces hay violencia digital antes de haber violencia física, que creo además que es uno de los primeros escalones y está bastante normalizado. Por supuesto que volvería a denunciar, pero con la diferencia de que la justicia avance y que los peritos sean mejores y que la investigación sea más exhaustiva. Hoy volvería a denunciar, pero lo volvería a denunciar todo, sabiendo, como sé, que existe la violencia de género digital. Volvería a denunciar violencia física, violencia sexual, violencia económica y sí denunciaría violencia de género digital, porque es una violencia que existe y una violencia que se tiene que denunciar sí o sí. Creo que una de las cosas que me ha salvado a día de hoy es denunciar, si no tengo clarísimo que no estaría aquí.
y por supuesto que volvería a denunciar. Creo que es lo único, bueno, creo no, estoy plenamente segura de que es lo único que puede salvarte. Llega un momento que por ti sola no puedes salir, y aunque puedas salir, ellos no te dejan salir, así que tienes que pedir ayuda real, me refiero aparte de a asociaciones o a amistades, tienes que pedir ayuda real y tener una protección real, porque si no, por ellos mismos no van a parar y tú no eres capaz de pararles. Sí que fui informada de que se podía dar esta situación porque mi exmarido se va de casa y yo consulto con 3 abogados diferentes, privados y pagados por mí, sobre la situación del proceso de divorcio, el proceso de custodia de mis hijos y, entre otras muchas cosas, en entrevistas de más de 5 horas, me informan de que se puede dar esta situación. Denuncié, nunca fui informada de que podía denunciar esta violencia. De hecho, como ya he dicho, se pasó por alto, nadie le dio importancia. Como he dicho, en el momento que yo denuncié, no solo no fui informada de que había sufrido violencia digital, sino que hasta no contactar con la asociación a la que pertenezco, no era consciente de que se sufría esta violencia digital, por lo cual yo no solo no fui informada en el momento de la denuncia, sino que no se quiso recoger esta violencia en la denuncia, y al no llegar a haber juicio, porque llegamos a un acuerdo en la sentencia, y pues eso, en la denuncia que yo puse, en ningún momento se habla de violencia digital, sino que creo que es algo que se quedó totalmente al margen de toda la denuncia. ¿Qué consejos daría a una mujer que está siendo víctima de violencia de género digital? Que no deje de luchar nunca, que no se bloquee al agresor y que, aunque tengas bajones y momentos de tirar la toalla, que nunca tires la toalla, porque no estás solo tú en este proceso, están unos niños menores a los que tienes que proteger, tienes que luchar por ellos y tienes que atender en todo momento. Entonces, bueno, el proceso es largo, el proceso a veces es desesperante, pero sobre todo hay que sacar fuerzas de donde sea y no tirar la toalla en ningún momento. Que no lo deje pasar. Que no crea que no va a conseguir nada. Que aunque es un camino duro, es un camino difícil, porque es algo que te agota, pero es un camino que tiene un final. Es un camino que te lleva a poder demostrar que estás siendo víctima de esa violencia, una violencia que tenemos que hacer visible, y tenemos que hacerla visible a través de nuestras experiencias y nuestras denuncias, para que otras mujeres también sepan que pueden denunciar esto, y sobre todo para que los agresores sepan que no van a salir impunes y que no van a salir libres, y que el estar detrás de un teclado, de una pantalla y de un móvil no les da el derecho a decirnos, a hacernos, a amenazarnos todo lo que les dé la gana, que lo que hacen se paga. Y si tengo que dar un consejo a alguien que está sufriendo esa violencia digital, es que yo siempre lo digo, que la violencia siempre va en escala y siempre va a más, y quien empieza controlándote las llamadas o con quien hablas por WhatsApp va a acabar queriendo controlarte todas las partes de tu vida. Y es algo que creo que está muy normalizado en ciertas edades, el dar acceso a ciertas redes sociales o al teléfono, y creo que es muy importante que todos tengamos nuestra parte de intimidad, nuestro círculo de bienestar, que no tenemos por qué compartirlo con nadie si no queremos,
que nadie nos puede obligar, incluso tenemos que hacernos respetar esa parte íntima, no solo nuestra, sino de nuestros seres queridos, que son los que se ponen en contacto con nosotros por el móvil. No hay que normalizarlo, yo lo normalicé y, como he dicho, siempre fue a más, nunca era suficiente, y lo único que pude conseguir era normalizarlo. Yo lo intenté normalizar por evitar problemas más allá, pensando que dando acceso a ciertos mensajes me evitaría pues palizas, y fue todo lo contrario. Ellos te van comiendo terreno y las palizas siempre van a llegar, si no es antes es después. Quien quiere controlarte el móvil, como he dicho, va a querer controlarte todo, y es que no es solo que no confía en ti, sino que no confía en la relación, y es algo que no hay que permitir. Hay que estar atenta a esas señales y no normalizarlo, hacerte respetar, y igual que el respeto que tú das a los demás es el respeto que tienes que recibir. Y ya está.